Quiero pedir que se ponga de pie. Y si trae su Biblia, la puede abrir en Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Si no traes tu Biblia, no te preocupes, aquí la tenemos en nuestras pantallas. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, lo siguiente: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, te quiero pedir que juntos a una voz leamos esta lectura de la palabra. ¿Lo hacemos? Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice la Biblia: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años. Permíteme hacer una pausa y preguntarte una vez más: ¿cuántos años tenía este hombre ahí postrado? 38 años ahí postrado. Dice la Biblia una vez más: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Versículo 9 dice lo siguiente: al instante, una vez más, aquel hombre fue sanado y... Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, que este mensaje pueda caer sobre tierra fértil y que pueda producir fruto al 100%, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Quiero compartir este tema dentro de nuestra serie Adviento. Lo que hablábamos la semana anterior, Isaías capítulo 9, cuando Dios le da una profecía al profeta Isaías sobre el Mesías, sobre el libertador que vendría a esta tierra. Pero antes de iniciar con este mensaje, quiero compartirte lo siguiente. Si tú estás tomando notas, el tema de la serie es Adviento. Y el mensaje de hoy que quiero compartir contigo es admirable consejero. Admirable consejero es el tema que estaremos hablando hoy en nuestro mensaje. Y la Navidad, ¿a cuánto les encanta la Navidad? La Navidad es una de las épocas más bonitas, más maravillosas. Pero escúchame, te voy a decir lo siguiente: también así como es la época más bonita para muchos, la época más maravillosa para algunos otros, es una época también para muchos muy difícil. ¿Cuántos dicen sí a esto? Para muchos otros la Navidad no es una época maravillosa, ni tampoco es una época bonita del año, porque esta época les señala aquello que perdieron en el año y ya no está ahí con ellos. Hoy, durante este año, en esta próxima Navidad, probablemente la misma Navidad o esta época te va a hacer recordar el asiento vacío que está en tu mesa porque perdiste a alguien que amabas y querías. Probablemente la Navidad va a ser dolorosa para ti en este año. Probablemente la Navidad para ti va a ser una época en donde te recuerda pérdida, donde te recuerda dolor. Irónicamente me llama la atención de esto, que la Navidad, aún con sus celebraciones,
que la Navidad, aún con todas las cenas, es una temporada en la que intensifica la soledad para muchos, ¿verdad? La Navidad para muchos también entonces intensifica la soledad, recordando a aquellos que ya no están presentes, recordando a aquellos que ya no están en la mesa. También la Navidad para muchos es una época o una temporada de conexión, pero también para muchos la Navidad es una temporada en donde se están peleando por los terrenos de los abuelos. Es decir, una época de conflicto, no solamente una época de conexión con la familia. Pero podemos enumerar y hablar un montón acerca de situaciones que suceden no positivas en la Navidad. Pero la buena noticia que yo te quiero compartir en esta mañana, porque afortunadamente hay una buena noticia. La buena noticia que te quiero compartir en esta mañana es que Dios envió a Jesús, envió al Mesías en esta oscuridad de mundo en el que muchos pueden estar viviendo. Y lo envió como el admirable consejero. Uno de los nombres que Dios le dio al Mesías, admirable consejero. La semana anterior estuvimos hablando en Isaías capítulo 9 versículo 6, los nombres que Dios le dio a Jesús, al Mesías, 800 años atrás, por medio de una profecía de que vendría un Salvador, de que vendría un libertador. Y en Isaías capítulo 9 versículo 6 la Biblia dice que Dios da los nombres al Mesías, y uno de ellos es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estos nombres que Dios le dio a Jesús, al Mesías, por medio del profeta Isaías, describirían enteramente el propósito de Jesús aquí en la tierra. Así que vamos a regresarnos 2800 años atrás, 2825 años atrás. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, estaba atravesando por una crisis política, por una crisis social, pero también por una crisis militar. Y el pueblo estaba pidiendo, exclamando, gritando por ayuda a Dios. Dios escucha el ruego, Dios escucha la súplica de la aflicción que Israel estaba atravesando en ese momento. Había un ejército impresionantemente grande que tenía sitiada la ciudad. Estaban amedrentados, estaban amenazados, sabían qué tan poderoso era el ejército que los tenía rodeados. Y ellos claman por ayuda a Dios. El ejército estaba listo para destruirlos, pero el clamor de Israel para con Dios fue escuchado. Y Dios le da esta profecía al pueblo. Y le da la profecía donde enviaría al Mesías, al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz. Pero el Mesías era una profecía que vendría o se cumpliría aproximadamente 800 años más tarde. La pregunta para mí o para ti puede ser la siguiente: ¿por qué si Israel está en aflicción, está amedrentado, está sitiado, está amenazado? Porque es que Dios les da una profecía que se va a cumplir cientos de años después. Y la respuesta para esto es la siguiente: Dios estaba mostrando, escucha esto, Dios estaba mostrando que no solamente quería la libertad de Israel para su presente o para su ahora. Dios estaba mostrando que la libertad que Él quería para Israel tenía que empezar con una reconciliación entre el hombre y Dios. El hombre hace muchos años atrás, Génesis, los primeros libros de Génesis 3, 4 y 5, encontramos cómo Dios le da indicación a Adán y Eva. Y estos personajes, creación de Dios, quebrantan lo que Dios les había dicho que no hicieran.
Y resulta que hay una separación entre el hombre y Dios. Una separación provocada por la desobediencia de Adán y de Eva. Y era necesario que hubiera una reconciliación entre la humanidad para con Dios. Y esa reconciliación solamente iba a suceder a través del Hijo unigénito de Dios, viniendo en forma de hombre a rescatar la vida de la humanidad. Entonces el mensaje que Dios le estaba dando a Israel es que no solamente Él quería la salvación temporal o momentánea de la hora y del ahí, sino que Dios estaba dándoles un mensaje. Y el mensaje es que Dios no solamente estaba interesado por su presente, pero Dios estaba interesado también por el futuro de ellos. Y te quiero decir, amado hermano, amado amigo, en esta mañana lo siguiente: que a Dios no solamente le importa tu presente, a Dios no solamente le importa tu aquí y tu ahora, a Dios le importa tu futuro, a Dios le importa tu futuro. Así que los planes que Él tiene para ti no tienen que ver solamente con el futuro, sino también con tu presente. O no tienen solamente que ver con tu presente, sino también con tu futuro. Y como vamos a ver en este mensaje, a Dios le importa tu presente, pero a Dios también le importa tu futuro, tu salvación final. A Dios le importa la reconciliación entre Él y la humanidad. Así que Él nos ofrece algo más grande que una solución temporal a nuestros problemas. Él nos ofrece más que una solución presente a nuestros problemas. Cuando usted y yo comprendemos esta verdad, vamos a entender que nuestros problemas, porque todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de problema, ¿sí o no? Hay unos más grandes, y no porque tu problema, no porque el problema de tu hermano, del hermano que está a tu lado, se pueda ver más pequeño, quiere decir que es pequeño para el que lo está pasando. ¿Sí me explico? Hay algunos que su problema es que el gatito no regresó a dormir en la noche. Y hay otros que están perdiendo su casa porque se fueron a bancarrota. El que perdió su gatito en la noche está viviendo en tremenda aflicción. No minimices ni compares para sentirte mejor o sentirte que estás atravesando por más y que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces, te quiero invitar en esta mañana a profundizar un poquito acerca de quién es el admirable consejero. Si tú estás tomando notas, el mensaje de esta mañana es admirable consejero. Me encanta esto, porque en hebreo la palabra admirable consejero es la siguiente. Se lee Pelé Yeutz, y lo que significa es Pelé, maravilloso, algo que es asombroso y que es muy difícil de poder explicar. Esto es lo que Isaías está diciendo cuando encuentra la palabra de maravilloso. No había otra palabra, no existe otra palabra en el universo que pueda describir la grandeza de Dios. Así que lo que más se le acerca es la palabra maravilloso. Y la palabra maravilloso en el hebreo da a entender la grandeza de nuestro Dios. Esta es la palabra que el pueblo hebreo usa para describir la grandeza que Isaías escribió hace muchos años atrás. Mientras que Yeutz es consejero. Consejero significa aquel que da un consejo sabio, aquel que es un guía. Y como es un guía, la traducción de admirable consejero se traduce maravilloso consejero. Es decir, alguien cuya sabiduría, alguien cuyos consejos
son extraordinarios y llenos de poder. ¿No es increíble eso para usted y para mí? Hay otras traducciones que definen esto como aquel que instruye y guía desde una posición de autoridad. Él tiene toda autoridad. Él domina los cielos, la tierra, domina nuestra vida y por lo tanto tiene autoridad con todo lo que pasa alrededor o en nuestra vida. ¿No es increíble esto? Ahora, el tipo de consejero del que la Biblia nos habla de quién es el Mesías, no es aquel como aquel consejero al que tú le hablas en la noche y dices: hoy le voy a hablar a mi mejor amigo, le voy a hablar a mi mejor amiga para que me dé un consejo sobre cómo traigo de vuelta al gatito que ya no quiso regresar en la noche. Y muchas veces cuando le hablamos a alguien para que nos dé un consejo, generalmente lo que la persona busca es empatizar con nosotros y nos dice: no te preocupes, échale ganas, todo va a estar bien. Y nos pasamos la vida creyendo que todo implica echarle ganas. Pero ¿cuántas veces le echamos ganas y las cosas no mejoran? ¿O soy el único? Y estamos constantemente, cuando alguien viene y nos pide sabiduría: voy a orar por ti, échale ganas. Bonito consejero. El consejero admirable del que nos habla la Biblia es más que eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este consejero es alguien al que tú puedes traer el peor de tus problemas. Escucha. Y te puede mostrar la forma de salir de ellos. Él es el admirable consejero. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te enseña la forma de salir de ellos? Porque Él tiene autoridad por sobre todas las cosas. Escucha esto. Él tiene autoridad por sobre todas las cosas. El admirable consejero es un consejero que nos rescata. Es un consejero que trae libertad. Él es el admirable consejero. Él es aquel que vino y que, como venció en la cruz del Calvario, derribó todo argumento y trajo libertad a nuestras vidas. ¿No es increíble esto? El admirable consejero no vino a premiar a los justos. Escucha esto. El admirable consejero no vino para premiar a los justos. No vino a premiar a los victoriosos. Él vino a salvar a los débiles. Él vino a sanar a los heridos. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a sanar a los quebrantados. Y esto lo puedes ver cuando observamos de cerca la vida de Jesús. Lee la Biblia, lee los evangelios, lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de todas estas verdades. Cada milagro que sucedió en la Biblia, escucha esto, cada milagro que sucedió en la vida comenzó con un problema. Cada milagro que sucedió en la vida comenzó con un problema. Yo no sé cómo llegaste hoy, pero si tú tienes un problema, eres el candidato para recibir un milagro de parte de Dios. Yo no sé si es problema de enfermedad, yo no sé qué tipo de problema sea, mental, emocional, relacional. Yo no sé qué tipo de problema, pero lo que sí te puedo decir es que si tienes un problema, eres el candidato para un milagro de parte de Dios. ¿No es increíble esto? Me encanta. Me encanta reconocer, entender, comprender que cada milagro en la Biblia sucedió con un problema. Y los milagros que la Biblia nos muestra que hizo Jesús, no nos los muestra para enseñarnos al Mesías como aquel que impresiona a las multitudes, como aquel mago que saca de su sombrero un conejo y la multitud es impresionada por esto.
Jesús no hizo los milagros para llamar la atención. Jesús hizo los milagros para suplir la necesidad que el hombre estaba teniendo, que la persona estaba teniendo. Me encanta esto, porque Jesús sanó la ceguera de aquel que no podía ver. Jesús levantó a aquel que no podía caminar. Jesús provocó que las tempestades en la mar se callaran. Jesús provocó que los muertos resucitaran. Jesús lo pudo hacer, y todo comenzó con un problema. Todo comenzó con una necesidad. Así que la buena noticia para todos los que estamos aquí es que si tienes un problema, eres el candidato para recibir un milagro de parte de Dios. ¿Sabes por qué milagros dejan de suceder? Porque nos ponemos cómodos en la vida. Hay un canto que me encanta. Lo escuchaba siempre en una grabadora y después en un modular. ¿Cuántos se acuerdan de los modulares? Si tenías un modular Sony, ¿verdad? Y de pronto mi mamá y mi hermana Ruth eran de las personas que cada que limpiaban la casa todos los días, les gustaba poner la música así, para inspirarse. Y de pronto las veía así. Hablando de esto, me acuerdo que mi hermana Jocabed y yo llegábamos de la calle, recién trapeado, corriendo, ya sabes. Era una regañada segura, especialmente cuando mi hermana Ruth trapeaba la casa. Y se enojaba y hacía sus corajes ahí, y mi mamá siempre defendiéndonos, que nos decía, la regañaba y decía: ay, niña, ¿qué quieres, que vuelen? Pero había un canto, todo esto para decirles que había un canto que marcó mi vida y la sigue marcando cada que lo escucho. Dice este canto: no hay problema tan grande que Dios no resuelva. ¿Te lo sabes? ¿Puedes cantar conmigo? No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Esto es para ti, escucha. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Dile: Señor, si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. yo no sé cómo viniste hoy, pero probablemente estás cansado de llevar tú solo esas cargas sobre tus hombros. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a nuestro admirable consejero? Así que el admirable consejero promete sabiduría a aquel que está confundido, promete apoyo para aquel que vive en debilidad, promete fuerza para aquel que está cansado, pero también Él promete que nunca te dejará y que nunca te desamparará. Él es el admirable consejero. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál es la forma correcta
de responderle a este admirable consejero. ¿Cómo le puedo yo responder al admirable consejero? ¿Cómo puedes responderle al admirable consejero? 3 preguntas que quiero formularte en esta mañana. Número 1, ¿estás dispuesto a ser completamente como Él? Piensa en esto. Piensa en esta pregunta que solamente tú puedes responder. Estoy dispuesto a ser completamente honesto con Él. Una vez más, estoy dispuesto a ser completamente honesto con Él. Piensa en esto. Muchas veces no somos completamente honestos con Él sobre aquellos problemas que tenemos, sobre aquellos problemas que tienes que no quieres que nadie sepa o se entere, sobre aquellos secretos, sobre aquellos miedos, sobre aquellas fallas o errores que has cometido. Muchas veces la tendencia general es esconder las partes más dolorosas de nuestra vida. ¿No es así? No te sientas mal. Esa es la tendencia casi de todos. Pero mientras tú y yo sigamos viviendo en esa tendencia, el admirable consejero no podrá ayudarte o ayudarnos hasta que seamos honestamente honestos con Él. Cuando tú le expones tu problema, Él te puede ayudar. Pero mientras tú cubres eso, Él no te puede ayudar. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El consejero admirable prometió que como su poder es tan grande, Él peleará cualquier batalla por ti. Su amor es tan grande que no importa qué es lo que hayas hecho en el pasado, Él tiene el poder para perdonarte y hacer de ti una nueva criatura. Hay muchos que no se acercan a Dios porque piensan que Dios los va a rechazar por el error que cometieron en el pasado. Pero esa es una mentira tan grande que constantemente el ser humano se cree. Cree las mentiras que el enemigo de nuestra alma habla a nuestro oído y nos descalifica, y nosotros mismos nos descalificamos y pensamos que por lo que hicimos en el pasado ya no alcanzamos el perdón de Dios. La Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana para con nosotros. ¿No es increíble esto? Su gracia es la que te sostiene y te levanta aún en los momentos más difíciles de la vida. Yo les he compartido ese cuadro que mi mamá tenía en la casa, y yo les he compartido en muchas ocasiones que la casa, como era tan pequeñita, para donde quiera que tú le dieras tenías que ver ese cuadro. Así que forzosamente te lo tenías que aprender de memoria. Y este cuadro sigue retumbando con sus letras en mi corazón, porque dice: nuestra mayor gloria no consiste en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y su gracia es la que nos va a ayudar a levantarnos. Su gracia es la que nos va a sostener. Su gracia es la que nos va a ayudar. Así que el admirable consejero
Es aquel al que tú te puedes acercar aún con todo tu dolor, aún con todo tu quebranto, y saber que en su presencia puedes estar seguro, que el mejor lugar para estar es en su presencia. Y hay muchas historias en la Biblia de hombres y mujeres que fueron abiertos, que fueron descubiertos por su pecado, por sus fallas, por sus errores, pero encontraron que el mejor lugar seguro para estar era en la presencia del Señor. Amén. Bien, hay muchas cosas que podemos hablar de esto, pero la pregunta para ti es esta: ¿estás dispuesto a ser completamente honesto con Él? Piensa en esto. Número 2, ¿realmente quieres ser sano? La Biblia dice en Juan capítulo 5 versículo 6 que cuando Jesús vio acostado a este hombre y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Me impresiona cómo a lo largo de nuestra vida sirviendo a Dios hemos encontrado a gente que viene con una necesidad física, pidiendo dinero, pidiendo comida, y en muchas ocasiones formulamos la pregunta hacia ellos cuando los vemos enfermos y pidiendo una limosna. Y cuando los vemos se acercan y antes de todo les decimos: ¿quieres ser sano? Y tú esperarías que la persona dijera: sí, quiero ser sano. Pero muchas personas nos han respondido: no, no quiero ser sano. ¿Por qué? Es mi siguiente pregunta. ¿Por qué no quieres ser sano? Es que si soy sano, después ¿qué voy a hacer? Es que si soy sano voy a tener que trabajar. Y hay mucha gente que prefiere vivir en una enfermedad que vivir en el milagro, porque se acostumbraron a vivir de esa manera. Pero hay muchos también que pueden estar aquí o escuchando este mensaje y están enfermos emocionalmente, no solo de su físico, sino de sus emociones, mentalmente. Están enfermos, llenos de odio, coraje, resentimiento, falta de perdón. Y cuando tú los quieres guiar a que pidan perdón y a que el Señor traiga libertad ante cualquier raíz de amargura que está embargando sus corazones, ellos prefieren decirte: no, no quiero que ores por mí de esa manera. Yo y mi dolor somos uno. Yo y mi dolor nos llevamos bien y así quiero vivir. No quiero perdonar a tal persona porque fue tanto el daño que me hizo. Bien, déjame te digo, si ese eres tú, vas a vivir tu vida condenado a una enfermedad mortal. Tú decides. Te aseguro, en el 99% de los casos, que la persona que te ofendió siga comiendo, sigue durmiendo y sigue siendo feliz. Mientras tú te estás hundiendo en la amargura, en el odio, en el resentimiento. Mi pregunta para ti es: ¿quieres que el Señor te sane? ¿Quieres ser sano? Yo levanto mis dos manos: Señor, sáname, sáname. Jesús le preguntó a este hombre que tenía una enfermedad, dice la Biblia, y realmente suena como una pregunta obvia, ¿no es así? ¿Quieres ser sano? Cuando aquel ciego le dijo: Maestro, ten misericordia de mí, Jesús se acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Porque hay mucha gente que se acostumbra a vivir en el dolor. Y si tú te estás acostumbrando a vivir en el dolor, no es lo que Dios quiere para ti. La sanidad, escucha esto, la sanidad puede ser incómoda para muchos. San Agustín, uno de los más grandes teólogos que ha dado la historia, dijo esto: algunas veces
encontré mi corazón orando a Dios para que fuera puro. Pero yo me sorprendí diciendo, todavía no. Número 3, ya voy a terminar con este punto, con esta pregunta. ¿Estás listo para hacer todo lo que Él te diga que hagas? Mi hermana es abogada, tengo muchos amigos abogados y todos dicen lo siguiente: cuando están llevando un caso donde van a defender a alguien, la pregunta o el pedimento, lo que le piden a la persona es que confíe en ellos y hagan todo lo que ellos le dicen que hagan. Tengo un amigo que es abogado y le dice a las personas: desde el momento que tú no hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas, dejamos de tener negocio y no te defiendo más. Mi pregunta para ti es: ¿confías lo suficientemente en Jesús para ir a donde Él te llame a ir, o para hacer lo que sea que Él te llame a hacer? ¿Realmente le confías a Dios tus problemas? ¿Estás rindiendo completamente tu vida y tu voluntad a Él? Piensa en esto. Si tú no rindes tu voluntad a la voluntad de Él, escucha, jamás podrás experimentar el milagro del admirable consejero. Nunca podrás experimentar un milagro hasta que renuncies a la prerrogativa de querer hacer lo que tú quieres hacer en la vida. ¿Por qué crees que Adán y Eva fallaron? Porque ellos quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Cuántas veces en la vida sufrimos la consecuencia por aferrarnos a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? Todo esto sucede porque no hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Él. La rendición de nuestra voluntad, escucha esto, es el prerequisito para ver un milagro. Lo voy a volver a repetir. Rendir mi voluntad es el prerequisito para experimentar un milagro de parte de Dios. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida y tu voluntad a Él? Yo te aseguro, amado hermano, amado amigo, que muchas cosas en tu vida cambiarían si tú solamente comprendieras este principio de decir: Señor, que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando usted y yo nos rendimos completa e incondicionalmente a su palabra, al liderazgo de su Espíritu Santo, al admirable consejero, Él no tardará su ayuda sobre nuestra vida. Él es el Salvador. Él es el que nos puede sacar del pozo de lodo cenagoso en el que nos podemos encontrar en esta mañana. Era necesario que Jesús viniera a nacer, cumplir su propósito, morir, y resucitar, para que usted y yo tuviéramos una reconciliación con Dios. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo tenemos acceso directo hasta el trono de la gracia para recibir oportuno socorro a nuestra necesidad. No necesitamos de intermediarios. No necesitamos pedirle a alguien más que abogue por nosotros, porque Él
está sentado Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los que estamos aquí. Al venir Jesús a la tierra, Él sanó, Él reconcilió, Él restauró. Y no solamente vino a ofrecer solución temporal a nuestros problemas, sino una solución eterna. Él es nuestro admirable consejero.